Hoy nos metemos de lleno en el libro de Jueces. Ayer miramos toda la situación, ¿no? Lo que sucedió con el pueblo de Israel. El libro de Jueces tiene partes del libro de Josué metido adentro, está todo combinado, y vamos a tratar de hacer sentido de alguna de estas cosas. En el libro de Jueces, cuando comenzamos, ayer yo sentí de compartir lo de los caminos de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios muestra sus caminos, pero no los muestra como en un concepto, o no los muestra como en una idea, muestra sus caminos literalmente en una experiencia, como en algo de la vida práctica, ¿eh? Y entonces nosotros queremos aprender esto de los caminos de Dios, especialmente en este libro, y simplemente, mire, le voy a decir una cosita simplemente. En la Biblia hay dos modelos que tenemos que seguir, dos modelos. Primeramente está el modelo de la iglesia, el modelo de la iglesia. ¿Y qué significa esto? Bueno, Jesucristo está edificando su iglesia. Y todo lo que en lo que se refiere a la iglesia en el Nuevo Testamento, ahí Dios está mostrando sus caminos, sus intenciones, la manera en que Él obra en nuestras vidas, en el modelo de la iglesia, comenzando del libro de los Hechos, y entonces toda la historia de la iglesia que leemos en Hechos. Esas no son historias, son cosas que Dios quiere que nosotros sepamos, que no simplemente sucedieron hace 2000 años atrás, pero que Dios lo continúa haciendo, ¿no? El libro de los Hechos, de hecho, empieza diciendo esto, que Jesucristo estuvo con ellos 40 días enseñándoles, ¿no? Enseñándoles. Le voy a leer la palabra exacta del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1, porque aquí se establece un principio de Dios. En el primer tratado, o Teófilo, que es el Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo lo que Jesús hizo en los 3 años y medio de ministerio en la tierra, eso fue solamente el comienzo de lo que Él habló y el comienzo de lo que Él hizo. Porque todavía Él está completando. Lo único que ahora Él lo hace a través de su iglesia en el poder del Espíritu. Se está completando lo que Él empezó a hablar y lo que Él empezó a hacer. Entonces está el modelo de la iglesia en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está el modelo de Israel. ¿Y cuál es el modelo de Israel? Bueno, el modelo de Israel es que Dios llama a un hombre, le da una familia, terminan de esclavos en Egipto, Dios los libera, los saca de Egipto, los pasa por el mar, que ese es el símbolo del bautismo, los hace caminar por 40 años en el desierto, una generación entera en el desierto, pero bajo con una columna de fuego, con una nube que los cubría, y con el arca que iba delante de ellos, con la presencia de Dios que iba delante de ellos. Esa es la vida del creyente lleno del Espíritu Santo, que camina a través de situaciones, pero camina cubierto, camina con fuego, camina con sus necesidades. Dios suple sus necesidades, y después de eso, entonces viene lo otro, viene lo que le sucede a Israel, que Israel sí es salvo, es bautizado, camina en el Espíritu, pero ahora tiene una herencia que tomar. Una herencia. ¿Y cuál es la herencia? La herencia era la tierra. ¿Con qué propósito Dios le dio esa tierra? A ver, no le dio esa tierra para que ellos tengan un lugar para vivir, simplemente. Le dio esa tierra porque Dios, mire bien, esto aplica para nosotros, estos son los caminos de Dios.
Dios quería darle una tierra a Israel para que ellos estén en una tierra como una nación bajo el gobierno de Dios. ¿Y por qué Dios quería a Israel como una nación en una tierra bajo el gobierno de Dios? Porque esa es la manera en que Dios le muestra a todas las otras naciones cómo se conduce una nación que está bajo el gobierno de Dios. Nosotros como iglesia, lo mismo. ¿Por qué Jesús está edificando la iglesia? Porque la iglesia es el testimonio de Cristo al mundo. El testimonio de esperanza, el testimonio de salvación, el testimonio de felicidad, de alegría, de caminar en el Espíritu. Dios no es un filósofo. El filósofo habla. Dios no habla, Dios habla, pero Dios después muestra. Entonces con Israel que hizo lo mismo. Dios quería introducirlos a una tierra, ¿no? donde todas sus necesidades iban a estar suplidas. ¿Para qué? Para que ellos caminen bajo el gobierno de Dios y para que ellos sean un testimonio a las otras naciones de cómo se veía una nación gobernada por Dios. Bueno, ustedes saben bien que ellos no fueron un buen testimonio. Pero esa era la intención de Dios. Esa es la intención de Dios con la iglesia. Si la intención de Dios es salvarnos y llevarnos al cielo, bueno, que nos salve y nos lleve. Ya está. Si esa es la intención. Pero la intención de Dios es salvarnos, llenarnos con el Espíritu Santo y empezar a darnos una herencia. ¿Para qué? Para que nosotros le mostremos al mundo cómo es una persona gobernada por el cielo, gobernada por Dios, gobernada por el Espíritu. Entonces, esos son los caminos de Dios. Los caminos de Dios, Él siempre, la intención de Él fue siempre la misma. Con Israel no se pudo, pero ahora viene Jesús y levanta una iglesia, y esta iglesia tiene que ser testimonio. Tiene que ser testimonio al mundo. Tenemos que ser el testimonio de que tenemos una esperanza, de que tenemos paz en nuestro corazón, que tenemos fe, ¿no? Y que caminamos bajo el gobierno de Dios. Ese es el evangelio del reino, el evangelio del gobierno de Dios. Bueno, dicho esto, ahora nosotros tenemos que entender que Dios ahora toma a este pueblo, los saca de Egipto, los hace pasar por todas esas experiencias para demostrarle, miren, para demostrarle, ¿qué le demostró en el desierto? Le demostró que, primeramente, que Él iba a suplir todas sus necesidades. ¿Sí? Que ellos no iban a tener necesidad. En el desierto por 40 años vivieron bajo tabernáculos, vivieron bajo carpas y cosas, pero a ellos nunca les faltó la comida, nunca les faltó agua, y ninguna mujer abortó. Y no necesitaban comprar ni zapatos, ni sandalias. No necesitaron nada. Ahora, con toda esa evidencia de que Dios era el que lo suplía, con toda esa evidencia, siempre cuestionaban a Dios. Siempre cuestionaron a Dios, ¿no? Entraron a la tierra prometida y ahora nosotros estamos viendo qué sucede cuando ellos entran. Ellos entran con una promesa, ellos entran con una promesa, ellos entran con un pacto y ellos entran con un juramento. La promesa, la palabra promesa significa anuncio. Es decir, alguien anuncia, va a suceder esto y lo otro. Pero la palabra promesa es un anuncio nada más. Yo les digo a ustedes, le tengo un anuncio. Mañana vamos a tener esta actividad y la otra actividad. Es un anuncio. ¿Saben por qué? Porque si ustedes no vienen a la actividad, no pasó nada. Entonces, una promesa de Dios es un anuncio. Dios está anunciando lo que Él va a hacer. Después está el pacto. Y el pacto es un poquito más serio. Pero el pacto siempre tiene condiciones. Porque en el pacto Dios dice, yo voy a hacer esto, pero ustedes tienen que hacer esto. En el pacto siempre hay condiciones.
Pero después Dios hace juramentos. Y cuando Dios jura, no, cuando Dios jura no es una promesa, no es un anuncio, no es un pacto. Cuando Dios juró por algo, está hecho. Lo participe yo o no participe, haga mi parte yo o no haga mi parte yo, todo lo que Dios juró, ya está. Ya está. Por ejemplo, Dios juró, el Padre juró que Jesús iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec eternamente. Eso es un juramento. Él juró, y él le jura a Abraham que le va a dar esta tierra. ¿Y saben qué? Súbanse a un avión, vuelen, crucen el Atlántico, pásenle por encima al África y van a aterrizar en el aeropuerto de Tel Aviv. Y en el aeropuerto de Tel Aviv lo primero que van a ver es una bandera con la estrella de David y todo el mundo hablando en hebreo. Es que Dios juró que le iba a dar una nación y Dios juró que le iba a dar una tierra. Ellos desobedecieron, violaron las leyes de Dios, pero cuando Dios jura, ya está hecho. Bueno, entonces, en el libro de Jueces, Dios los lleva hasta la entrada. Hasta la entrada. Y en esa entrada ellos entran con una promesa, con un pacto, con un juramento. Pero mire lo que Dios le dice. Y ahora les voy a mostrar una palabrita, porque cuando Dios habla, Dios es muy exacto. Y en la Torá, en Éxodo, dice, no, yo voy a arrojar a las naciones de tu presencia. Ok, arrojar no es simplemente levantar a alguien y tirarlo por ahí. No. Arrojar es la palabra desposeer. Desposeer. Es lo contrario de poseer. Es lo contrario de arrojar significa también desheredar. Quitarle la herencia a alguien. Quitarle la posesión a alguien. Y Dios dijo, todas las naciones que se le paren enfrente, yo les voy a quitar la herencia, les voy a quitar la posesión. Así que ustedes entren y voy a ensanchar su territorio. ¿No? Voy a ensanchar su territorio y ninguna persona va a codiciarlos a ustedes. Entonces Dios declara que Él va a desposeer a las naciones, que las va a arrojar. Había un grupito, una nación, que se creían que ese pedazo de tierra era su herencia, que le habían dejado sus padres, sus abuelos, y Dios dice, no, ustedes ya perdieron la herencia, se fueron, esta tierra no les pertenece más a ustedes. No es la posesión de ustedes. Ahora, esta tierra es posesión del pueblo de Israel. Esa es la orden de Dios. Ese fue el camino de Dios. Yo voy a desposeerlos. Entonces, ellos entran con ese conocimiento de que Dios iba a ir delante de ellos. Mire. Dios iba a ir delante de ellos para desposeer a las naciones, a los pueblos, para quitarles la heredad, para desheredarlos. Ellos sabían esto. ¿Saben cuántas veces se lo repitieron? Si usted conoce a cualquier judío que verdaderamente, un judío religioso, ¿no? Que es religioso, que cuida las tradiciones, mantiene... Si ustedes se fijan, su manera de orar es continuamente repitiendo. Ellos tienen su librito de oración, un librito así, no es grande, librito de oración, y ellos todos los días tienen una oración. Claro, yo he visto amigos judíos, a gente judía que están orando alrededor mío, ¿sí? Y como han orado esas oraciones toda su vida, se las conocen de memoria. Y repiten la misma oración, y repiten, porque ellos tienen que repetir lo que Dios prometió, tienen que repetir lo que Dios dijo, lo repiten y lo repiten. Y ustedes saben bien que Dios le dijo, ustedes tienen que repetir esto al levantarse, al caminar,
al trabajar, al acostarse, repitan esto, repitan esto. Entonces ellos claro que sabían que Dios había declarado que iba a desposeer a las naciones, los iba a desheredar. Ellos sabían bien. Ahora entran entonces, después de la muerte de Josué, y entran a la tierra. ¿Por qué? Y porque tienen que tomar, ok, escúchenme bien ahora, tienen que arrojar a los cananeos. Hay una diferencia entre conquistar, vencer, hacer guerra, derrotar. Hay una diferencia. Yo quiero que ustedes entiendan que Dios no quería que ellos derroten a sus enemigos. Esa no es la palabra. La orden es de arrojarlos. La orden es de desheredarlos. La orden es de desposeerlos. Y la orden es mucho más cruel. A los reyes y a los príncipes había que matarlos. Entonces fíjese, después de la muerte de Josué, ellos entran a la tierra a tomar posesión de las ciudades en su territorio, y el versículo 1 dice así: y aconteció después de la muerte de José, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá? ¿Quién de nosotros estará ascendiendo? Subirá. Primero. Y se lo voy a traducir literalmente como está escrito. ¿Quién de nosotros estará ascendiendo para penetrar y hacer un principio? Es decir, cuando alguien entra, cuando un ejército de invasión entra a un lugar, penetran las barreras del enemigo y establecen establecen algo. Establecen un pequeño cuartel, establecen una pequeña base. Entonces ellos le preguntan a Dios, ¿quién va a ascender y quién va a penetrar para establecer una base? ¿Sí? Una base. ¿Y para qué? Para pelear contra los cananeos. Entonces fíjese lo que ellos tienen que hacer. Discúlpeme, pero cuando acá dice la Biblia de que ellos consultaron a Jehová, esto no fue que había un líder y que miró para el cielo y dijo, Dios de Israel, hola, ¿cómo está? Mira, tenemos un problema, queremos saber quién. No, así no fue. Ellos no hacían eso. Ellos tenían una estrategia bien marcada. Bien marcada. Se llamaba el Urim y el Tumim. El sacerdote tenía un delantal y adentro del delantal tenía dos piedritas. Una se llamaba el Urim y otra se llamaba el Tumim. Y entonces, cuando ellos querían consultar, ellos iban al sacerdote y le decían, queremos consultar. Posiblemente una piedrita era para sí y la otra para no. Entonces, no sé, mire lo que dice Números, la orden. Y Jehová le dijo a Moisés, toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en la presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca a Josué. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim y Tumim delante de Jehová, por el dicho de él, por el dicho de lo que decide el Urim y Tumim, saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel, con él y toda la congregación. Entonces ellos ya saben esto, ellos saben que tienen que consultar al sacerdote por el Urim y el Tumim. Entonces seguro que fueron al sacerdote y empezaron con las tribus. Empezaron y dijeron, ¿quién sube? Efraín, a ver, consulta. No. Salió la piedrita. No. ¿Y quién será? No sé, Benjamín. A ver, no.
Y no, hasta que dijeron Judá. Ah, ese sí. Y el Tumim salió positivo. ¿Ustedes me entienden? Entonces, Dios revela a través de esta cosita, de este sistema, que Judá tenía que entrar primero. Y dijo, y Jehová respondió, Judá subirá, y he aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Quiero decirle lo que significa esta palabra entregado. Entregado no significa simplemente que se las di. Entregado significa yo he puesto en orden la tierra en sus manos. Oh, Dios no da nada desordenado. Todo lo que Dios entrega está en su lugar. Le voy a decir, hay una ley de interpretación bíblica, una ley de interpretación bíblica, de hermenéutica, que dice así, se llama la ley del primer uso. La ley del primer uso. Y generalmente cuando queremos saber lo que significa una palabra en la Biblia, buscamos el primer uso en la Biblia. Porque cuando Dios usa una palabra la primera vez, generalmente ese es el significado de esa palabra. Y hoy dije, bueno, ¿cuál es la primera vez que se usa esta palabra? Que Él entregó la tierra en sus manos, que la puso en orden. ¿Sabe cuál es? En Génesis 1, cuando dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Esa palabra, y las puso, es esa palabra, y las puso en orden. ¿Cuántos de ustedes saben que todas las estrellas del universo están en su lugar? Tienen su órbita, tienen su lugar, están a una distancia correcta, tienen su ángulo, ¿sí o no? Dios, cuando hizo las estrellas, cuando hizo las galaxias, cuando hizo nuestro sistema solar, si la Tierra se acerca un gradito más al Sol, nos quemamos todos. Está justito a la distancia exacta para que la luz del sol alumbre y no nos queme. Entonces Dios puso las cosas en orden. Acá esta misma palabra está usada cuando Dios le dice, Judá subirá primero, y he aquí que yo he entregado. De la misma manera que Él organizó las estrellas en el espacio, también Él entrega la tierra en sus manos. Fácil, ¿no? Fácil. Entonces Dios ordena que la tierra tiene que ser tomada. Ahora, fíjese que Dios no le dijo, Judá, corre, Judá... No, le dijo, Judá tiene que subir. Hay un lenguaje en la Biblia bien interesante. Todo lo de Dios es subir. Todas las tinieblas es bajar. Todo. Después en el libro de los jueces vamos a ver la vida de Sansón. Un desastre. Cada vez que Sansón cometía algo, una desobediencia, Sansón siempre descendía. Él descendía. Todos los que obedecen, por ejemplo, a Jerusalén no se entra. A Jerusalén se sube. Al templo no se entra. Al templo se subía. Todo lo de Dios es subir. Todo ese lenguaje espiritual, especialmente en el Antiguo Testamento, es que todo lo de Dios sube y todo lo de las tinieblas baja, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que se acuerdan de Saúl cuando fue a consultar con la pitonisa de Endor. ¿Se acuerdan que dice que subió desde la tierra? Dice que era Samuel. Ok, Samuel no era Samuel. Porque, ¿sabe el primer concepto? Que estaba abajo y subió desde la tierra. Nada de Dios está abajo de la tierra. Todo lo de Dios desciende del cielo. ¿Entendieron? Era un espíritu familiar. Entonces ese es otro tema, después lo vamos a seguir. Entonces Dios le dijo a Judá,
Judá va a subir. Ahora, Yadá, esa es la palabra alabanza. El nombre de Judá es alabanza. Entonces mire lo que dice Dios. En la conquista de la tierra, para arrojar, desposeer y desheredar a los enemigos, va a entrar la alabanza primero. Entra alabanza primero. Y ustedes saben bien que cuando el ejército de Judá se contaba distinto, porque los de Judá eran todos fieros. Eran fieros, aguerridos, los mejores soldados. Cuando ustedes leen, por ejemplo, el censo, dice, y la tribu de esta tenía 100.000, y entonces esto, y después entonces al final dice, y Judá. A los soldados de Judá los contaban aparte, porque un soldado de Judá valía como 10 de los otros. Entonces, ¿por qué? Y porque los que tienen ese espíritu no, son fuertes. Los que saben alabar al Señor. Los que saben exaltar al Señor. Y por eso, cuando ellos entraban, ¿qué es lo primero que entraba? Cuando entraba Judá a un territorio, ¿saben lo primero que entraba? Entraba la bandera. Lo primero que veía el enemigo era la bandera de la tribu de Judá. Y ustedes saben bien que había en la bandera había un cachorro de león, el león de la tribu de Judá. Claro, los enemigos apenas veían al ejército venir, lo primero que veían era el león. Y eso ponía miedo. Y entonces los de Judá entran. Ahora, ¿por qué entran? Espérese que le voy a decir algo. Sí, yo sé que los de Judá eran tremendos soldados. Eran fuertes. No se olviden, David fue el mejor general, el mejor soldado, el mejor guerrillero de la historia. David era la tribu de Judá. Entonces sí, eran soldados, eran buenos, sabían manejar armas, era de todo. Pero le voy a decir lo que tenía la tribu de Judá. La tribu de Judá tenía una bendición. La tribu de Judá tenía una bendición, y después tenía una palabra profética sobre su vida. Toda la tribu, todos los descendientes de Judá tenían una bendición, una unción y una palabra profética. Se la voy a leer. Esta es la bendición que Jacob, el padre de Judá, le pone las manos a Judá y lo bendice. Y mire lo que dice. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león. De ahí viene. Que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león y como leona nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá. El cetro de rey. Por eso el rey David el primer rey, Saúl no era de Judá, Saúl era de Benjamín. Por eso le terminó como le terminó, pero David era de la tribu de Judá y Jesús es el hijo de David que viene de la tribu de Judá. El cetro no se apartará de Judá, ni entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa, lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Esto ahora todo lenguaje profético acerca de Jesús, el de la tribu de Judá. Sus ojos son más oscuros que vino, sus dientes más blancos que la leche. Judá tenía la bendición de Jacob, tenía la bendición de Dios, pero también tenía una palabra profética que lo estaba dirigiendo. Por eso Dios dijo, no, entra Judá, porque los de Judá tienen la autoridad para entrar. Ellos son como leones. Entonces Dios dijo, Judá entra primero, la alabanza entra primero, ellos entran primero, tienen la bendición, tienen la unción, tienen palabra profética que viene del cielo. Dicho sea de paso,
¿Saben una cosa? Judá, ¿se acuerdan de José cuando estaba en Egipto? ¿Se acuerdan que toda la familia de Jacob tenían hambre y se fueron a Egipto a comprar? ¿Se acuerdan? Y que se tuvieron que ir a ver a José. ¿Se acuerdan? Y no lo reconocieron a José, pero José los reconoció. ¿Se acuerdan? Sí. Y se acuerdan que José le hizo la trampita, que le puso una cosa de oro ahí, bueno, y quiso retener y retuvo a Benjamín. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sabe lo que hizo Judá? Judá intercedió. Judá dijo, le dijo a José, yo voy a tomar el lugar de Benjamín. Yo no quiero que mi hermanito sea un esclavo. Yo voy a tomar el lugar. Porque Judá también representa intercesión. Alguien que se para en el lugar para tomar el lugar de otro. Judá se ofreció a tomar el lugar de su hermano. ¿Y Jesús qué hizo? Tomó nuestro lugar. Entonces, fíjese, hasta ahora tenemos el cuadro de Judá. Soldados, fieros, fuertes, pero tienen una bendición del Padre y tienen una unción de guerra y son como el león, pero tienen una palabra profética que nadie se les va a enfrentar. Versículo 3. Y Judá le dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón se fue con él. Dios le dijo a Judá que suba, que no se lleve a nadie. Y Judá desobedece, se lleva al hermano. ¿Se acuerdan de Simeón? Simeón era un muchacho violento. Simeón significa oye, el que oyó. Porque la mamá, después que la madre era Lea, y le quería dar hijos varones a Jacob. Y entonces tuvo a Rubén, y después tuvo a Simeón, y estaba contenta, y ella dijo, Jehová oyó que yo era menospreciada, y me ha dado también a un varoncito para mi esposo, y ahora mi esposo me va a amar. Bueno, pero Simeón era un hombre violento, y esta es la historia de Simeón. Un grupo un hombre del pueblo de Siquem se lleva a la hermana de Simeón, a Dina, y la viola. Y bueno, ¿y sabe lo que hizo Simeón con su hermano Leví? Entraron a Siquem y mataron a todos los varones. Los mataron a todos. Y Jacob entonces le dice a Simeón, le dice, ustedes me han turbado, me han hecho abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo y al fereceo. Y dice, ahora se van a juntar y me van a atacar. Y cuando Jacob le da la bendición a Simeón, miren lo que le dice. Simeón y Leví son chacales. Chacales. Aves que comen carne muerta. Sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar en sus reuniones, ni arriesgar mi honor en sus asambleas. Le dice Jacob a Simeón, en su furor mataron a hombres y por capricho mutilaron toros. Malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob. Y ¿saben qué? Cuando se repartió la tierra, Simeón, la herencia de Simeón estaba dentro de la tierra de Judá. ¿Sabe por qué? Porque Simeón no hizo justicia. Sí, el de Siquem sí cometió un crimen, pero él entrando ahí, matando a todos los hombres, no hizo injusticia. Y escúcheme bien ahora lo que le voy a decir. Dios hace una diferencia entre hacer guerra y venganza. Estos son los caminos de Dios. Dios le dice a Judá, entra, arroja, hace guerra
Pero ahora Simeón va a entrar con una unción de venganza. Y Judá se lleva al hermano. Judá busca ayuda en esta tribu de hombres violentos. No tendría que haber, desobedeció. Dios le dijo a Judá, tú solo. Judá entra primero. Y Judá, no sé, a lo mejor se creyó que no podía solo. Pero se buscó al hermano. Y en la toma de bendiciones de Dios, cuando Dios nos da órdenes, las órdenes de Dios, los caminos de Dios tienen que ser obedecidos al pie de la letra. Y no porque Dios es un dictador, es porque eso es lo mejor para nosotros. Le voy a mostrar cómo terminó acá. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec, a 10.000 hombres. Y hallaron al rey. ¿Sabe cómo se llamaba el rey? Adoní Besec. Ok, ¿cuántos de ustedes les suena la palabra en hebreo Adonai? Adonai. Adonai significa Señor. Entonces acá, el rey el título de él era el Señor de Besec. Adonai, Besec. Dicho sea de paso, Besec significa relámpago. El Señor del relámpago. Pelearon contra él, lo derrotaron. Pero mire lo que dice. Pero Adoní Besec huyó, y lo siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. ¿Sabe lo que hicieron? Lo mutilaron. No lo mataron, solamente lo mutilaron. ¿Y sabe lo que hicieron? Peor todavía. Lo tomaron y se lo llevaron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Judá y Simeón tenían que ir ahora, la próxima guerra era para conquistar a Jerusalén. Se lo llevaron para querer mostrarle a la gente ahí, a los jebuseos que estaban ahí en la fortaleza de Sión. Mira acá, miren lo que hicimos con este rey. Eso... No, espera, déjame terminar, guardarlo hasta el final. Así yo termino y ya está. Miren. Desobedecieron. ¿Sabe lo que sucedió? El versículo 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego en la ciudad. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que no pudieron arrojar a los jebuseos de Jerusalén. En Josué, en el libro de antes, dice: mas los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. ¿Sabe por qué? Porque el que los echó de ese lugar fue el rey David. Entonces, mire, termino. Un segundito, déjame terminar y ya está. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que los no pudieron arrojar a los jebuseos, y los jebuseos se quedaron viviendo en Jerusalén con los de la tribu de Benjamín. Es decir, se quedaron conviviendo. Esto es lo que sucede cuando nosotros desobedecemos a Dios. Después vamos a enfrentarnos al enemigo. Y no podemos tener victorias. Al enemigo no se le puede mutilar. Al enemigo hay que cortarle la cabeza. Ejemplo. ¿Qué hizo David con Goliat? ¿Lo tumbó? Sí, nosotros hablamos de la piedrita, pero la piedrita lo tumba. Pero mientras esté tumbado, tarde o temprano se va a levantar. David, ¿qué hizo? Le cortó la cabeza. Judá, ¿qué tenía que haber hecho? Tendría que haber
obedecido a Dios y tendrían que haber desposeído, desheredado, destruido todo. Ellos no. Y ahora nosotros vamos a empezar a ver un modelo que Israel, que los judíos no pueden, entran, conquistan, derrotan, pero empiezan a convivir con la gente que queda. Y cuando alguien convive con gente que no son de Dios, que adoran a otros dioses, ese es el tema del libro de Jueces ahora. Terminaron adorando a otros dioses, terminaron casándose con la mujer, terminaron mezclándose con los pueblos, cuando Dios le dijo muy claramente, ustedes tienen que arrojarlos, no pueden vivir con ellos. Sí, la gente, los críticos hablan en contra de la Biblia, que la Biblia es muy violenta, que mata. Es que Dios dijo, si ustedes no se deshacen de esta gente que van a ir, van a terminar adorando a sus dioses. Es como hoy. Nosotros en la historia de los últimos 2000 años de la iglesia, nosotros hemos visto como muchas ideas se han metido y se meten despacito, se meten como una pulguita, como un ratoncito, se meten y uno dice, no, esto no es nada. Pero al pasar de los años empezamos a adoptar cosas y empezamos a adoptar y después terminamos corruptos. Esto fue lo que le pasó. ¿Sabe lo que es el libro de los jueces? El libro de los jueces es que ellos no pudieron arrojar a todas las naciones de la tierra, convivieron con ellos, les cobraban alquiler porque ellos decían, no, esta tierra es demasiado grande, no podemos manejarla toda, ¿por qué no ponemos a esta gente a trabajar y le cobramos alquiler? ¿Y saben lo que sucedió? Ellos terminaron asociándose, terminaron estando con esas naciones y terminaron adorando a sus dioses, terminaron adorando a los Baales, al Moloch, a todos los dioses de la tierra. Y por eso Dios entonces, mire, le voy a dar el tema desde ya. Dios entonces, en cambio de golpearlos, Dios los entrega en las manos de sus enemigos. Dios fortalece la mano de sus enemigos y las naciones los esclavizan. Y después Dios tiene que levantar a un juez, a un libertador, cuando ellos empiezan a gritar y empiezan a quejarse. El libro de Jueces empieza con la tribu entrando. ¿Sabe cómo termina el libro de Jueces? Termina con un hombre, con Sansón, haciéndole frente a todo el pueblo, a toda la nación de filisteos. ¿Cómo puede ser? Dios nunca quiso que sea un hombre. Por más ungido, por más ungido que sea, por más Sansón que sea, Dios nunca, esa no fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nunca fue usar a una persona. La voluntad de Dios es que todo el pueblo entre. Por eso le dijo, entra toda la tribu de Judá y después todos le siguen atrás. Pero al desobedecer, Judá a empezar a desobedecer y los demás a empezar a desobedecer y a empezar a convivir con las naciones de la tierra, se fueron debilitando. Y entonces después viene y después Dios tiene que levantar una Débora, y Dios tiene que levantar un Gedeón, y Dios al final tiene que levantar, Débora fue tremenda, y Gedeón más o menos, los hijos fueron un desastre, pero terminamos con un Sansón, que Sansón no le pegó a una, no hizo una de buena, no hizo una, él no podía tomar vino, pero se metía en los viñedos. Él no podía tocar ninguna cosa muerta, pero tocaba un animal, levantó la quijada de un animal muerto. Él no podía, era un nazareo, él había hecho un voto nazareo. Sin embargo, Dios lo usaba. Pero ¿cómo terminó? ¿Sabe cómo terminó? Terminó destruyendo a su enemigo, pero le arrancaron los ojos. Murió sin visión. Sin visión. El libro de Jueces tiene unas lecciones poderosísimas. Y sabe lo más lindo, es que son todas ilustraciones. No son como conceptos, son ilustraciones. Y saben que nosotros podemos aprender mucho de esto. Totó, ¿qué querés decir?
Ya dijiste todo vos, gordo. ¿Qué más puedo agregar? No sé, algo. ¿Viste cuando Melquisedec, que era rey de... Salem. Bien, los jebuseos habitaban en Salem, Sí, por eso se llamaba Jerusalén. sí, Cuando no lo echaron, después se cambió el nombre, porque los jebuseos siguieron habitando en Salem. Y al final del libro de los jueces se cambia el nombre por Jerusalén. Jerusalén. Ujú. Eso es todo, nada más. Nah, pero bárbaro. Bárbaro. No, pero lo que dijiste vos es una barbaridad. Pero yo quería hacerte, porque todos dicen que era el sacerdote de Salem. No, era el sacerdote de Jerusalén. Claro, Porque habitaban los jebuseos. jebuseos. Y los de Judá no lo echaron, siguieron viviendo con ellos. Sí. Después cambiaron el nombre por Jerusalén. Adelante, hermano, te quiero igual, gordo. ¡Ah! Y yo te quiero más. Miren lo de los jebuseos. Mañana, después le voy a ir definiendo que cada uno de estos nombres tiene un significado. Tiene un significado. Los jebuseos, ¿saben los jebuseos cuál era la función de ellos? Ellos vivían en la fortaleza de Sión y no los pudieron arrancar de ahí. ¿Saben por qué? Porque Sión es el lugar donde Dios es adorado. Y todavía nosotros estamos peleando con los mismos enemigos. Estamos peleando contra un espíritu que no quiere que Dios sea adorado, que quiere tomar el trono de adoración. Y se nos meten músicas y gente, y se nos meten un montón de cosas para quitarle la verdadera adoración a Dios. Esos son los jebuseos. Y nosotros no podemos convivir con eso. No podemos. Porque mientras convivamos con ese espíritu, ese espíritu todavía está. Es el espíritu que roba la verdadera adoración. Dios desde el principio dijo, es Sión en mi habitación. En Sión Jehová es adorado, exaltado. Claro, el diablo sabe eso, entonces quería tomar a Jebuseo. David dijo, oh, no. David fue porque David era de Judá, y David dijo, yo no fallo en esta, yo no fallo. Y cuando entró a Jerusalén, a la fortaleza de Sión, le gritaron desde arriba, aquí no te queremos, los ciegos y los cojos, no, ni te queremos. Y David dijo, ¿qué? Y arrasó con todo. Mire, le voy a decir más. Mató a los ciegos y mató a los cojos. Los mató a todos. ¿Por qué? Porque, y entonces, ¿sabe lo que hizo? Le cambió el nombre. Y le dijo, esta ahora no va a ser donde vivían los jebuseos. No, esta va a ser ahora la ciudad de David. La ciudad de David. ¿Por qué? Y porque, bueno, sí, eso era lo que tenía que hacer Judá. Eso era lo que tenía que hacer Judá. Judá no lo hizo. Y pasaron tantos años desde que entraron a tierra prometida hasta que se aparece David, pasan cientos de años. Y el lugar donde Dios tenía que ser adorado estaba poseído por los jebuseos. Miren, esto ahora cuando lo empecemos a aplicar a... Teresa, perdóname. Teresa. No, pastor, no, porque no era, seguí, que es muy interesante lo que estás haciendo. Ok, bueno, la verdadera adoración, ustedes saben bien, la verdadera adoración es una lucha continua. Es una lucha continua. Porque Satanás, Lucifer, ustedes saben, él estaba a cargo de la adoración en el cielo. Y él quiere robar la verdadera adoración. Y se mete con el espíritu ese para que Dios no tenga un trono, para que Dios no tenga un lugar. No solamente, no estemos pensando en un templo, en una iglesia, no, en mi vida. Para que Dios no tenga un lugar para entronizarse en mi corazón. Es el mismo espíritu, el espíritu de los jebuseos. ¿Sí? Ese es uno, están después los otros, que después se lo voy explicando uno por uno. Y ustedes cuando
Cuando escuchen la definición de los nombres, fereceo, jebuseo, heveo, filisteo, ustedes van a escuchar todo eso, ustedes van a decir, ah, yo ese lo conozco. yo lo identifico, ese espíritu, ya sé quién es, ya sé por dónde viene. Bueno, nosotros nos vamos. Pastor, Sí. Pastor, te venía a decir que mañana yo tengo una reunión de referente, no voy a poder... No hay problema porque esto es grabado. Después ustedes lo reciben por video, Sí, no hay problema. hermoso está. Dios te bendiga. Por favor, Teresa. Y tengo un dolor en mi corazón porque a ustedes le han cerrado el templo otra vez. Y pero está bien, está bien. Dios se va a glorificar y te voy a decir más. Amén. Y van a crecer. Amén. Estamos creciendo. Van a florecer como las palmeras. Las palmeras. Es decir, en medio de una tormenta, la palmera. Una vez yo, hace un par de años atrás, estuve en Puerto Rico, en un lugar en la playa, y llegué justito después del huracán, del gran huracán que arrasó con todo. Y vi a las palmeras que, ¿sabe cómo estaban? Estaban completamente torcidas, estaban completamente dobladas, pero no fueron desarraigadas. Se doblaron, estaban todas así, pero no fueron desarraigadas, porque nosotros tenemos esa promesa, que vamos a florecer como una palmera en medio de las tormentas y que vamos a ser fuertes como el cedro del Líbano. Amén. ¿Sí? Amén. Y lo más lindo del cedro del Líbano es que tiene un perfume, el cedro tiene un perfume excelente, hermoso, así que nosotros tenemos el aroma de aleluya, ¿verdad que sí? Qué lindo, todo, ese es el idioma hebreo, es todo así. Bueno, nosotros nos despedimos. Israel, ¿por dónde? Sí, sí. Le quería contar que hoy me hicieron el estudio Sí, contame. de los vasos del cuello y salió bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salió bien. No, espera, esto es